Bueno, y de este hecho tremendo que nos ha estremecido esta tarde vamos a noticias internacionales que también son preocupantes. Y está Alicia Contreras aquí en Conexión Global ya para contarnos sobre las palabras de Donald Trump respecto a Venezuela, porque él, hola Alicia, descarta una guerra, pero dice que los días de Nicolás Maduro están contados. Así es, Mati, lo dijo la semana pasada, fue una entrevista en CBS 60 Minutes, que fue grabada la semana pasada, el viernes, cuando Donald Trump llegó a Estados Unidos después de su gira en Asia. Se liberó ayer esta entrevista que duró 90 minutos, pero fueron publicados alrededor de 30 minutos. La versión extensa también fue publicada en la página y se le preguntó por una serie de temas al presidente estadounidense. Se le preguntó por el cierre del gobierno, él sigue culpando a los demócratas de esto. También se le preguntó por las detenciones de ICE, los agentes de inmigración en el país. Asegura que no es suficiente lo que han hecho los agentes de ICE. Y también se le pregunta respecto de Venezuela, la tensión que hay entre Estados Unidos y este país, de los ataques que ha realizado Estados Unidos a las supuestas narcolanchas, entonces botes que dicen llevan droga hacia Estados Unidos. Se refiere a esto y le preguntan si los días en el poder de Nicolás Maduro están contados. Él dice, sí, yo creo que sí. También le preguntan si es que va a lanzar ataques terrestres o una invasión terrestre a Venezuela. Él dice que no lo cree, pero tampoco lo descarta. Y en la misma retórica de los últimos días asegura, si estoy planeando un ataque a Venezuela, no se lo voy a decir. Pero después la periodista le pregunta si es que va a entrar Estados Unidos en una guerra con Venezuela. Y él contesta tajantemente, no lo creo. No se entiende entonces por qué dice que los días en el poder de Nicolás Maduro están contados. Es solo esta declaración. Hasta ahora desde Venezuela no se han referido entonces al tema, pero claro, se enmarca entonces en estas declaraciones cruzadas que hay entre ambos mandatarios, bien altisonantes, pero claro, no se traducen efectivamente en acciones militares en el país. Pero sí, lo cierto es que Estados Unidos está desplegando un equipo importante militar en el Caribe, en las costas de Venezuela. Ha trasladado su portaaviones más grande entonces hasta el lugar, pero hasta ahora entonces no se ha traducido en ataques formales hacia este país. Vamos a cambiar de tema porque es una semana importante en Estados Unidos. Está por una parte el cierre del gobierno que se acerca a ser el más grande en Estados Unidos, pero también se están realizando elecciones. Mañana 4 de noviembre se van a realizar elecciones en distintos estados del país. Por ejemplo, Virginia y Nueva Jersey va a escoger a su gobernador. En California también se van a votar los límites de los distritos entonces para las próximas elecciones para el Congreso. Pero en Nueva York es quizás una de las elecciones más importantes que se van a realizar mañana, porque por una parte se va a tomar el peso entonces de lo que piensa la ciudadanía de este mandato de Donald Trump, lo que lleva este primer año entonces en su segundo mandato, pero también va a decir harto respecto del estado del Partido Demócrata en el país. En estas elecciones en Nueva York, principalmente a la alcaldía, se va a enfrentar Zohran Mamdani, quien es el ganador de la primaria demócrata. Es nacido en Uganda, un joven de 33 años y que si es elegido va a ser el primer alcalde musulmán en llegar a la alcaldía de Nueva York, y se enfrenta al ex gobernador Andrew Cuomo, quien va a intentar un regreso a la política, pero no como demócrata, sino como independiente. ¿Cuáles son las claves de esta elección? Lo vemos en el informe de CNN. I will fight for a city that works for you. And I am in it to win it. I am the mayor of the people. This New York City mayoral election, it's unlike any other. Whoever is elected to lead America's largest city, home to 8.4 million New Yorkers, will also be in charge of a $115 billion budget and 300,000 municipal employees. Here are the candidates. Our time is now. Frontrunner Zohran Mamdani, a 34-year-old Democratic socialist, a Ugandan immigrant who could be the city's first Muslim mayor if he's elected. Mamdani won the Democratic primary in June, beating former Governor Andrew Cuomo by nearly 13 points. Tonight,
was not our night. But Cuomo was not ready to give up on his political comeback. He relaunched his campaign as an independent in July. The fight to save our city isn't over. For months, Mayor Eric Adams said he was seeking a second term, also running as an independent in the general election, despite questions about his relationship with the Trump administration. But then, I cannot continue my re-election campaign. A new twist in the New York City mayoral race as Eric Adams, the mayor, ends his re-election bid. Here we go, Curtis, here we go. Republican Curtis Sliwa, a perennial political candidate in New York City, also faced repeated calls to drop out of the race and consolidate opposition to Mamdani. He refused. It should be the last time we hear that Curtis Sliwa should drop out. The biggest issues in this election: how to make America's most expensive city affordable for its working class, public safety, and how to respond to threats from the Trump administration. This communist from New York someday gets elected. I can't believe that's happening. That's a terrible thing for our country, by the way. Mamdani faced scrutiny for his lack of experience and his past comments about the police. This is not a job for someone who has no management experience to run 300,000 people, no financial experience to run $115 billion budget. Cuomo running on his experience, but still answering questions about the controversies that pushed him out of office. To Mr. Cuomo, I have never had to resign in disgrace. And I have never done those things because I am not you, Mr. Cuomo. And furthermore, the name is Mamdani, M-A-M-D-A-N-I. You should learn how to say it. Voter turnout is already breaking records. During the first weekend of early voting, there was a 5-fold increase from the last election. Election Day is November 4th. Bueno, vamos a estar atentos entonces a lo que ocurre mañana en las elecciones en Estados Unidos. Nos vamos ahora a Sudán, donde la ONU está denunciando prácticamente una masacre que está ocurriendo en este país. La semana pasada, la ciudad de El Fasher, que es la capital de la región de Darfur de Sudán, cayó en manos de las Fuerzas de Apoyo Rápido, las RSF por sus siglas en inglés, unas fuerzas paramilitares que se están enfrentando hace 2 años en una guerra civil con las Fuerzas Armadas de Sudán. Según las imágenes que se han viralizado, que se han verificado también, y según los testimonios de las personas que han escapado entonces de la ciudad de Al Fasher, las imágenes que ustedes ven son de Tahuila, que es hacia donde entonces han escapado los ciudadanos de Al Fasher, denuncian que se está desarrollando una masacre. La ONU ha documentado ejecuciones sumarias, asesinatos masivos, violaciones, y no solo en contra de los habitantes de Sudán, sino también contra trabajadores humanitarios, además de saqueos, secuestros y desplazamientos forzados. Las personas que han logrado huir hacia Tahuila están describiendo una escena de terror que está ocurriendo entonces en Al Fasher. Y lo más alarmante, la denuncia más alarmante hasta ahora, es que se ingresó a uno de los hospitales en la zona de Al Fasher y se ejecutó a los pacientes que estaban dentro de este hospital. Desde el 2023 entonces hay una guerra civil en Sudán, y con esto entonces, con la caída de Al Fasher para las fuerzas paramilitares, ya queda dividido en 2 Sudán. La parte este para las Fuerzas Armadas de Sudán y la oeste entonces quedó en las Fuerzas de Apoyo Rápido. Escuchemos lo que denunció la Cruz Roja entonces de lo que se está registrando en Sudán. Tens of thousands have left Al Fasher, have fled. Decenas de miles han abandonado Al Fasher, han huido, pero suponemos que muchas decenas de miles más permanecen allí sin acceso a alimentos, agua ni asistencia médica que necesitan con urgencia. Hay que tener en cuenta que la mayor parte del sistema sanitario de Sudán ha colapsado. Si la gente resulta herida, no hay medios para tratarla. Nos vamos ahora a México, específicamente a Michoacán, donde se están registrando protestas tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, quien fue asesinado a tiros el sábado en un evento público del Día de los Muertos.
muertos. Y esto generó indignación en la zona. Se han registrado entonces manifestaciones contra el asesinato de este alcalde, quien había pedido medidas entonces en contra de la violencia en la zona. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no va a haber impunidad. Se están investigando entonces las causas de este asesinato. Todavía no hay culpables por el hecho, pero descartó sí que hubiese una militarización en la zona. Aseguró la presidenta que más bien la estrategia va a ser basada en un plan de inteligencia, investigación y atención entonces a las causas sociales de lo que se está viviendo en Michoacán. Ahí vemos las imágenes de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan, entonces, que fue asesinado a tiros en medio de este evento del Día de los Muertos, y de hecho justo antes de esto estaba haciendo una transmisión en vivo a través de Facebook. Escuchemos lo que dijo hoy la presidenta de México. Necesitamos en cada caso saber cuál fue el móvil, los asesinos materiales en caso de un homicidio, y en su caso quién ordenó un homicidio de este tipo. Pero tiene que venir de conocimiento, de realidad, más que de una suposición. Nos vamos al Reino Unido, porque ya la semana pasada les decíamos entonces que el rey Carlos III despojó de sus títulos al príncipe Andrés, ex príncipe, ahora que entonces fue despojado de sus títulos de príncipe y de duque de York, después del escándalo entonces relacionado con los vínculos de Andrés con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. Le preguntaron de esto al presidente Donald Trump, que también ha sido vinculado con Jeffrey Epstein, y se han publicado imágenes de ellos en fiestas. El presidente Donald Trump dijo que se siente muy mal por la familia real. Escuchemos lo que dijo. Prince Andrew in the UK has had his royal title stripped away because of the Epstein scandal. I know you're close to the royal family there. Do you have any thoughts on that? I feel very badly. I mean, it's a terrible thing that's happened to the family. That's been a tragic situation. And it's too bad. I mean, I feel badly for the family. Vamos a terminar en Roma con las siguientes imágenes, porque una torre medieval se derrumbó a eso del mediodía. Ahí vemos las imágenes. Se trata de la torre de los Conti del siglo XIII, ubicada en el centro del Foro Romano, y se estaban realizando trabajos desde hace meses en esta torre, y justo cuando estaban ahí varios operarios que estaban en andamios instalados en esta torre, ocurre entonces este derrumbe, y esto provocó que un trabajador quedara bajo los escombros, pero consciente, y otro trabajador de 64 años quedó herido de manera grave. En esos andamios estaban ubicados entonces los operarios cuando ocurre este derrumbe. Había 11 trabajadores en el lugar. De 1300, Alicia, la torre. Exacto. Y no solo eso, porque después de que llegan los bomberos, una hora después ocurre un segundo derrumbe de esta torre, pero ninguno de ellos estaba al interior entonces de este lugar, entonces no hubo heridos. Pero hay una persona atrapada, ¿no? Sí, bajo los escombros después del primer derrumbe, pero esta persona está consciente y están entonces trabajando para rescatarlo, y otro hombre que quedó herido de manera grave, de 64 años. Bueno, esta es una torre que está justo como tú decías en el centro de Roma, está cerca del Foro Imperial, pero es una torre que está en una calle donde hay circulación de autos, donde esto le podría haber caído a cualquiera. De hecho, las imágenes son de una persona que estaba en un restaurante. Claro, no, sí, claro, es bien impresionante. Ahora, las torres en esa época eran símbolos de poder, y mientras más altas eran más poderosa la familia la que tenía esta torre. Imagínate lo antigua que es esta torre, Alice, que el poeta italiano Petrarca la calificó como única en el mundo. O sea, ya existía esta torre cuando Petrarca, que es el padre del humanismo, pudo tener palabras para ella. Terrible. Bueno, así también como hay que mantenerlas. Exacto. Eso es la obligación, realizar la mantención. Porque hay varias torres en Roma, pero esta es la más grande. Eso estaban haciendo en trabajos de mantención cuando ocurre este derrumbe.
Ya, esperamos entonces que la persona atrapada la puedan rescatar sin mayores problemas. Gracias, Alicia, por toda esta información. Seguimos pendientes sobre todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Muchísimas gracias por la información a esta hora de la tarde, una hora antes de lo que habitualmente los acompañamos debido a este especial presidencial sobre los mayores, las personas mayores, los mayores deciden, se llama el especial. Son las 6 de la tarde con 7 minutos y nos vamos a la pausa con esta imagen de Concepción, donde a esta hora hay 13 grados en la capital del Biobío.